Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 37 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. Iniciamos el capítulo 4, que es el último de este curso. En este capítulo vamos a hablar sobre elementos de análisis de confiabilidad. Bien, ¿de qué se trata el análisis de confiabilidad? Esto es otra metodología estadística. Bien, el análisis de confiabilidad, el objetivo, en resumen, el objetivo que busca el análisis de confiabilidad es modelar y hacer inferencia estadística sobre el tiempo para fallar de un ítem. Es decir, el tiempo que un ítem va a estar trabajando correctamente hasta que falla, hasta que se descompone. Sobre todo cuando este ya es usado por el cliente. Es decir, el ítem ya se fabricó y ya salió de la planta. Ahora el cliente es el que lo está usando. Entonces, el análisis de confiabilidad lo que hace es, básicamente es eso, modelar el tiempo del ítem, el tiempo para fallar, y también hacer inferencia estadística con respecto a ese tiempo para fallar. Esta metodología estadística también, por supuesto, que se relaciona con la calidad del ítem, pero es la calidad del funcionamiento del ítem ya saliendo de la planta. Todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores son metodologías estadísticas para asegurar la calidad del ítem durante su proceso de fabricación, es decir, todas esas metodologías vistas en capítulos anteriores se aplican en procesos productivos de la planta, procesos de manufactura en la planta. Se está fabricando el ítem. Mientras que el análisis de confiabilidad es una metodología estadística que se usa cuando o se aplica cuando el ítem ya salió de la planta y es comprado por el cliente y el cliente ya lo está usando. Uno como cliente quisiera que el producto que compró pues nunca se descomponga, pero pues claro, eso no existe, nada es eterno. Entonces, esta metodología estadística es su objetivo principal, modelar y hacer inferencias estadísticas relativas al tiempo para fallar de un ítem, sobre todo cuando ya ese ítem sale de la planta y es usado por el cliente. Bien, primeramente en este video vamos a hablar sobre conceptos básicos de análisis de confiabilidad, que son precisamente el concepto de confiabilidad y otro concepto muy importante que se maneja mucho en este tipo de análisis estadísticos es la función de riesgo. Entonces, estos dos conceptos, confiabilidad y función de riesgo, son pues los conceptos básicos sobre los cuales se va construyendo toda la metodología de análisis de confiabilidad. Así que en este video vamos a hablar sobre estos conceptos básicos y posteriormente empezaremos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad que modelan el tiempo para fallar. Bien, entonces de nuevo, aquí T va a representar el tiempo que un ítem funciona correctamente hasta que falla. Ese es el valor de T, el tiempo que un ítem funciona correctamente hasta que falla. Le llamaremos tiempo de falla o tiempo para fallar. Vamos a llamarla así, tiempo de falla o tiempo para fallar. Repito, es el tiempo que el ítem está funcionando correctamente hasta que falla. Claro, funcionando significa que el ítem ya se está usando para el efecto para el cual fue fabricado. Entonces significa que el ítem ya se está usando. Y pues también se supone que el que lo está usando es el cliente, el que lo compró. Entonces, se supone que el ítem ya se está usando. Por supuesto, se supone que se está usando en las condiciones normales de uso. La teoría supone que el ítem se va a poner a trabajar en condiciones normales de uso. Entonces, ese es el tiempo T. Para abreviar le llamaremos tiempo de falla o tiempo para fallar. Obviamente el valor de T es una variable aleatoria. No sabemos si va a durar mucho tiempo trabajando correctamente o va a durar poco tiempo. Entonces es una variable aleatoria. Entonces,
se puede modelar su comportamiento con una función de densidad de tiempo de falla. Observe, le llamamos función de densidad, no función de probabilidad, función de densidad, porque es una variable continua. Y obviamente tiene que ser con un valor mayor que 0. No tiene sentido hablar de tiempos negativos, de que un ítem estuvo funcionando correctamente durante menos 3 horas, por decir algo. 3 horas negativas, pues no. Entonces, los valores posibles de esta variable aleatoria tienen que ser únicamente valores positivos. Entonces, f minúscula de x va a representar la función de densidad del tiempo de falla. X sería esa variable, el tiempo de falla. Y obviamente los valores posibles de x son valores positivos únicamente, con valores de x positivos mayores que 0. Bien, entonces ya tenemos que x es la variable aleatoria correspondiente al tiempo de falla o tiempo para fallar, y toma valores positivos. Y f minúscula de x representa la función de densidad de esa variable aleatoria. Ahora viene el concepto de confiabilidad. El concepto de confiabilidad está asociado a un valor de t, a un tiempo t. Es decir, se habla de la confiabilidad en 100 horas, la confiabilidad para 500 horas, la confiabilidad para 240 horas, etc. Es un concepto asociado a un periodo de tiempo. Y se representa de esta manera, R mayúscula entre paréntesis T. La R mayúscula es por el inglés, confiabilidad por el inglés reliability. Entonces, por eso se usa la R. Entonces, R de T significa la confiabilidad de un ítem para el tiempo T. La confiabilidad correspondiente al tiempo T. Bien, y esto no es más que una probabilidad. La confiabilidad de un ítem en el tiempo T o para el tiempo T es la probabilidad de que ese ítem funcione correctamente durante el tiempo T. Es la probabilidad de que funcione correctamente hasta el tiempo T. Lo que pase después del tiempo T, pues ya no nos interesa. Lo que nosotros, en lo que estamos enfocados es simplemente de que funcione correctamente hasta el tiempo T. Entonces, la confiabilidad es una probabilidad. Es la probabilidad de que el ítem funcione correctamente hasta el tiempo T. Así que la expresión, por ejemplo, la confiabilidad para 300 horas es igual al 45%. Significa que 45% es la probabilidad de que ese ítem funcione correctamente durante 400 horas, por decir. Si alguien dice la confiabilidad para 150 horas es 80%, significa que ese ítem tiene una probabilidad de 80% de que funcione correctamente durante 500 horas, 50 horas, creo que dije 50 horas, ya no me acuerdo bien, etcétera, etcétera. Entonces, la confiabilidad correspondiente a un tiempo es la probabilidad de que el ítem funcione correctamente bien hasta ese tiempo. Entonces, expresando R de T, ¿cómo se calcula utilizando la función de densidad del tiempo de falla? Bueno, entonces vea usted que X es el tiempo para fallar, el tiempo de falla. Entonces, si funcionó correctamente hasta el tiempo T, obviamente significa que va a fallar después del tiempo T. El ítem va a fallar después del tiempo T. Entonces, la confiabilidad en el tiempo T pues, es la probabilidad de que el valor de X sea mayor que T. Y esto matemáticamente, usted recordará que las probabilidades para una variable aleatoria continua se obtiene integrando la función de densidad. Si usted no sabe cálculo, no se preocupe. Esto realmente no lo vamos a utilizar nunca, jamás. Esto nada más para aclarar la idea matemáticamente cómo se calcularía, pues para la gente que sabe cálculo, lo entenderá y sabe de qué estamos hablando. Si usted no sabe cálculo, no se preocupe. Esto, a fin de cuentas, nunca lo vamos a trabajar. Estas probabilidades es lo que calcula Excel. Cuando nosotros usamos sus funciones, que la distribución normal, que la distribución chi cuadrada, que la que sea, estas operaciones matemáticas es lo que hace Excel y es el resultado que nos reporta. Así que no se preocupe, esto nunca nosotros lo vamos a trabajar a mano. Bien, volviendo al asunto.
La confiabilidad para el tiempo t entonces es la probabilidad de que el valor de x, el tiempo hasta que falla, sea mayor que t. Y esto se calcula matemáticamente como la integral de t a más infinito de la función de densidad. Ahora, esto es equivalente a expresarlo de esta manera. La f mayúscula recuerde que es la probabilidad acumulada en el tiempo t, o sea, la probabilidad de que x sea menor a t. Entonces, esto, la f mayúscula, en un contexto de análisis de confiabilidad, es la probabilidad de que el ítem falle antes del tiempo t. Esta sería la probabilidad de que falle antes del tiempo t. Entonces, la confiabilidad en el tiempo t es igual a 1 menos f mayúscula de t. 1 menos la probabilidad acumulada para el tiempo t. Y esta f mayúscula matemáticamente es esta integral. 1 menos la integral de 0 a t de la función densidad de x. Entonces, cuando en Excel aplicamos una función y le ponemos código 1 al final, por ejemplo, la distribución normal, le ponemos al final código 1, ese código 1 es para que nos regrese este valor, la probabilidad acumulada. O sea, Excel está calculando numéricamente el valor de esta integral. Cuando usamos la función .cd, terminación .cd, cola derecha, esta es la probabilidad de la cola derecha. Entonces, Excel está resolviendo esta integral. Entonces, estas probabilidades que nosotros obtenemos en Excel para variables aleatorias continuas es el resultado de estas integrales que aquí estamos mostrando. Bien, entonces, de nuevo, la confiabilidad para el tiempo t es la probabilidad de que el ítem funcione correctamente hasta ese tiempo. Matemáticamente es la probabilidad de que x, la variable aleatoria x, sea mayor que t. Es decir, esto significa probabilidad de que falle después del tiempo t. Entonces, matemáticamente se resuelve con esta integral. O también es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que falle antes del tiempo t. Fallar antes del tiempo t sería la probabilidad acumulada. Y la probabilidad acumulada hasta el tiempo t sería el valor de esta integral. Bien, el otro concepto básico es el concepto de la función de riesgo. Función de riesgo que se representa con la letra h evaluada en el tiempo t. Se utiliza la h por el inglés hazard, riesgo hazard. Entonces por eso se utiliza la h. Bien, a esta función de riesgo también se le llama tasa de falla instantánea. También se le llama así, tasa de falla instantánea. Se define de esta manera. La función de riesgo evaluada en el tiempo t es la función de densidad del tiempo de falla evaluada en el tiempo t que se divide entre la confiabilidad en el tiempo t. Así es como se obtiene esta función de riesgo. Bien, ¿cómo se interpreta? ¿Qué significa esto? ¿Qué información nos da? Bueno, ahí va. El significado, su interpretación es algo complicado. Es difícil de entender y también es difícil de explicar. A ver, ojalá que sea claro que yo me explique bien. La información que nos da esta función es la siguiente. Nos da la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en el instante t, es la velocidad en el instante t, la velocidad instantánea con que está cambiando la probabilidad de fallar, y es una probabilidad condicional. Es la velocidad instantánea con que cambia la probabilidad condicional de fallar en el tiempo t, condicionado, valga la redundancia, condicionado o dado que el ítem está funcionando correctamente en el tiempo t. Es decir, es la velocidad en el instante t, velocidad instantánea, con que está cambiando la probabilidad condicional de fallar en el tiempo t, en ese instante, dado que está funcionando correctamente hasta ese tiempo t. Sus unidades son probabilidad de falla por unidad de tiempo, es una velocidad. ¿Cómo cambia la probabilidad de falla con respecto al tiempo? Es como la velocidad que decimos 10 kilómetros por hora. O sea, la posición está cambiando 10 kilómetros más por cada hora yendo a esa velocidad. Entonces, el numerito que nosotros obtenemos aquí es una velocidad. Sus unidades son probabilidad de falla por unidad de tiempo. Entonces, otra vez.
es la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en el instante t, con que está cambiando la probabilidad condicional de fallar en el tiempo t, dado que el ítem está funcionando correctamente en el tiempo t. Entonces, esa es la información que nos da esta función. Y es muy importante que el usuario tenga idea del aspecto que tiene esta función para que pues también tenga idea de cómo va cambiando esa velocidad instantánea de probabilidad de falla por unidad de tiempo. Entonces, esta función es muy importante en el análisis de confiabilidad. Así que es la función de riesgo. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales. El concepto de confiabilidad, que ya dijimos, es la probabilidad de que la confiabilidad en un tiempo t es la probabilidad de que el ítem funcione correctamente hasta el tiempo t. Y la función de riesgo es la velocidad instantánea con que cambia la probabilidad condicional de falla en el tiempo t, dado que está funcionando correctamente en ese tiempo. Sus unidades son probabilidad de falla por unidad de tiempo. Vean ustedes para que tengan una idea más clara del tipo de información que nos da la función de riesgo. Conceptualmente, así se considera que es el aspecto que tiene la función de riesgo para el ser humano. Suponiendo, si usted me permite la comparación, suponiendo que el ser humano es una máquina. Y si esta máquina falla, fallar aquí significa que el ser humano muere. Entonces, fallar significa que la persona muere. Entonces para el ser humano, este es el aspecto que se supone que tiene la función de riesgo y tiene mucho sentido. Vamos a tratar de explicarlo por qué. Cuando nosotros nacemos, pues, recién nacido, pues somos muy vulnerables, muy frágiles e indefensos. Si no nos cuidan, morimos, así de fácil. Entonces, al nacer, la función de riesgo es muy alta. O sea, podemos morir en el instante t porque somos muy frágiles, estamos indefensos. Entonces, la probabilidad, la función de riesgo tiene un valor muy alto. Ahora, la función de riesgo no es una probabilidad. La función de riesgo puede tener valores mayores que 1, porque, repito, no es una probabilidad. Es una velocidad instantánea de cambio de la probabilidad de falla. Entonces, no es una probabilidad, es una velocidad, un cambio instantáneo de la probabilidad de fallar. Entonces, puede tener valores mayores que 1. Entonces, no es una probabilidad, insisto. Mucha gente lo confunde y cree que esto es una probabilidad. No, 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 no. No es una probabilidad, es una velocidad con que está cambiando la probabilidad de fallar. Entonces, al morir nosotros, el riesgo es muy alto. Pero conforme pasa el tiempo y vamos sobreviviendo y vamos creciendo, entonces ese riesgo se va reduciendo. Porque poco a poco ya aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos. Entonces el riesgo de fallar, el riesgo de morir, pues se va reduciendo. Entonces, durante la infancia, cuando nosotros vamos creciendo, la función de riesgo debe tener este comportamiento. El riesgo va reduciendo, reduciendo. Cuando llegamos a la etapa adulta, entonces el riesgo se estabiliza. Entonces, la probabilidad de morir, pues se mantiene, o el riesgo se mantiene fijo, constante. Si morimos aquí, pues es por algún caso fortuito, por alguna situación aleatoria, por cuestión al azar. Entonces, durante la etapa de adulto, el riesgo se mantiene constante. Y cuando llegamos a la vejez, volvemos otra vez a ser frágiles e indefensos y el riesgo comienza a crecer. Es decir, la velocidad cada vez es mayor con que está cambiando la probabilidad de fallar, o sea, la probabilidad de morir.
y entonces el riesgo comienza a crecer hasta que morimos. Entonces, este es el aspecto que tiene la función de riesgo para el ser humano. Se le conoce como la tina de baño. Así se le conoce en el ambiente del análisis de confiabilidad. Entonces, comentamos esto para que usted tenga una idea más clara de qué información nos está dando la función de riesgo. Entonces, hablando ahora sobre una máquina, un ítem, es importante tener idea de cuál es el aspecto que tiene la función de riesgo para que también el usuario tenga una idea con respecto va pasando el tiempo de uso, cómo se va comportando el riesgo al pasar el tiempo de uso del ítem. Entonces, se considera, se supone que este es el aspecto que tiene la función de riesgo para el ser humano. Y a esta curva se le conoce como tina de baño. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.